El pensamiento crítico latinoamericano es un discurso y una práctica que se construye desde la periferia social, desde las clases oprimidas, desde los y las excluidas. Ha sido una constante en la historia de la región que emerge como respuesta a las múltiples formas de opresión que han marcado su devenir histórico, desde la colonización, el neocolonialismo, el extractivismo y las desigualdades sociales persistentes. En el contexto actual es imperativo reflexionar sobre las dimensiones que justifican el pensamiento crítico latinoamericano. Esta ponencia tiene como objetivo analizar esas dimensiones partiendo de una revisión histórica y filosófica de las tradiciones en América Latina, explorando las contradicciones, sus tensiones y desafíos y planteando posibles caminos o alternativas para fortalecer su relevancia en el contexto contemporáneo. En América Latina hay una fecunda tradición de discurso que se ha desarrollado en torno a dos temáticas: la opresión social combinada o conjugada con la opresión racial y la condición dependiente de los países del subcontinente. En este sentido, Carlos Altamirano, conocido sociólogo argentino, considera que esa tradición se ha sustentado en los conflictos y movimientos colectivos locales y del acogimiento de las diferentes corrientes del pensamiento social moderno, desde el anarquismo y socialismo, para que, y que para finales del siglo XIX y comienzos del XX se encuentran en algunos momentos asociados con el liberalismo. Desde la década de 1920, la crisis o la crítica antiimperialista ha reunido el pensamiento de izquierda con temas nacionalistas. En tal sentido, de Sousa Santos considera que es posible hablar de una tradición del pensamiento crítico latinoamericano, aunque éste sea variado y haya evolucionado a lo largo del tiempo. Los temas que lo definieron se pudieran definir como la naturaleza del capitalismo dependiente o neocolonial, la identidad del pensamiento latinoamericano, los movimientos sociales, el Estado no liberal, el marxismo, las relaciones entre clase y etnia, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la evaluación de la experiencia cubana, la descolonización del saber y del poder y las innovaciones teórico-metodológicas en el campo de la investigación, tal es el caso de la investigación-acción participante. Con la llegada de los europeos, América se constituyó ontológica y políticamente en un campo geopolítico de dominación. Así, Quijano considera que es aquí cuando se establece la idea de raza, que se impone la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados. Esa supuesta diferencia biológica que ubicaba a unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. De Sousa Santos dice que no solo fueron políticas y militares las confrontaciones y los enfrentamientos, sino que también esto contenía un alto porcentaje de concepciones epistemológicas a las cuales se oponían los europeos y que el pensamiento latinoamericano cuestiona por esa imposición de ese conocimiento eurocéntrico que desconoce los conceptos originarios. Tal es el caso de Suma Kawasai, que se traduce en el buen vivir. Así, durante la época colonial y los procesos independentistas, partimos de lo señalado por Lynch, que considera
como pioneros de un pensamiento crítico, figuras del momento colonial, embebidos de una pasión de la lucha por la independencia política y de una gran carga de visión de justicia social y económica. Dentro de estos pioneros, según Lynch, que menciona a Tupac Amaru II, quien encabezó la mayor rebelión independentista en el virreinato del Perú, menciona también a nuestro libertador Simón Bolívar, quien impulsó la construcción de repúblicas, dando prioridad a la unidad de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, enfrentó limitaciones al intentar reconciliar intereses de las élites y de las clases populares. También Martí representó la creación de un discurso latinoamericano hacia finales del siglo XIX, donde evaluaba críticamente los logros y desafíos de las propuestas republicanas en el continente. Ya para el siglo XX, la teología de la liberación se convirtió en una de las expresiones más influyentes del pensamiento crítico en América Latina, protagonizada por personajes influyentes del pensamiento crítico, como lo fue Gustavo Gutiérrez, como lo es Leonardo Boff y el desaparecido Monseñor Oscar Romero. Esta corriente interpretó la doctrina cristiana desde una perspectiva marxista. Según Gutiérrez, el mensaje cristiano no puede ser entendido sin un compromiso activo con los oprimidos. El cristianismo auténtico exige un compromiso activo con los pobres y marginados. Leonardo Bosch, por su parte, en su afán por clarificar su concepción, amplió este enfoque al destacar la conexión de justicia social y preservación del medio ambiente, lo que él llama ecoteología. Por su parte, Monseñor Oscar Romero, mártir de la Revolución salvadoreña, se convierte en símbolo de la lucha por los derechos humanos, la defensa de los pobres, la solidaridad y el compromiso con su comunidad. Ya continuando con el desarrollo de esta ponencia, nos encontramos entonces con las contradicciones del pensamiento crítico latinoamericano. Una de las contradicciones más evidentes del pensamiento crítico en la región es la tensión que ha existido y que existe entre universalismo y particularismo. Por un lado, el universalismo se centra en teorías generales que buscan explicar y transformar las estructuras de dominación global, como es el capitalismo y el imperialismo. Por otro lado, el particularismo reivindica las experiencias locales y las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes, priorizando la diversidad cultural, las epistemologías del sur y las luchas específicas de las comunidades frente a las imposiciones externas. Así, el pensamiento crítico universalista se basa en gran medida en categorías y marcos analíticos desarrollados en el contexto europeo. El particularismo reivindica los saberes ancestrales y las epistemologías locales como fuentes legítimas de conocimiento. En cuanto a las alternativas del pensamiento crítico latinoamericano en el contexto actual, pudiéramos decir que el legado de Simón Bolívar es retomado y es materializado a través de acciones que se inician en Venezuela con el evento llamado el Caracazo. El pueblo se alzó contra el neoliberalismo e influyó en el pensamiento crítico latinoamericano. En 1999, con la llegada del presidente Chávez al poder, se inicia el proceso social más acentuado, un proceso social anticolonial, y se retoma el pensamiento de Simón Bolívar, que es la lucha por la independencia, por la unidad de la nación latinoamericana y por la justicia social, contrario a la doctrina Monroe, que pretendía hacer de América Latina parte de su dominio, y es lo que se
va configurando como el socialismo del siglo XXI, el nuevo pensamiento crítico latinoamericano-venezolano y que da por promover lo que Bolívar llamaba equilibrio del universo. Como conclusión de esta ponencia, pudiéramos decir que el pensamiento crítico latinoamericano es un proyecto en construcción renovado por las luchas y resistencias de los pueblos de la región. Sus tradiciones de resistencia indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen siendo una fuente de inspiración. En el contexto actual debe enfrentarse a las contradicciones internas y externas que lo atraviesan. Entonces pudiéramos terminar diciendo que el pensamiento crítico latinoamericano es la semilla de la esperanza en un continente en constante lucha.